Bien, regresamos. Continuamos con nuestra serie sobre la teología de la última generación. Eh, Esta vez vamos al pilar número 4, porque ya hemos estudiado los tres primeros pilares. Retomando, haciendo un resumen, los cinco pilares son los siguientes. El primero, que la única definición de pecado es transgresión de la ley. No hay otra. Muy bien, entonces nosotros vamos a adentrarnos ya en el cuarto pilar, que es que la última generación de fieles que va a vivir al final de la historia antes de que Cristo regrese, va a alcanzar a vivir sin pecado antes del cierre del tiempo de gracia, antes de que culmine el ministerio de Cristo en el santuario. Entonces, bueno, antes de ir directamente a hablar sobre la última generación y cómo va a ser su condición espiritual y qué tan perfectos de carácter van a ser ellos, qué clase de carácter van a tener, vamos a hablar un poquito acerca del tema de la perfección. El tema de la perfección, vamos a ver qué enseña la Biblia acerca del tema de la perfección. Y bien, en la Biblia aparecen cuatro tipos de perfección. Hay cuatro puntos diferentes de la perfección en la Biblia. Tres tipos, tres esferas de la perfección. Perdón, dije cuatro esferas de la perfección. Cuatro. ¿Cuáles son esas cuatro dimensiones de la perfección? La primera es la perfección absoluta. Pueden tomar ahí, hacer una especie de subtítulo y poner cuatro tipos de perfección bíblica. Entonces la primera es la perfección absoluta. La segunda es la perfección de naturaleza. Perfección de naturaleza. La número 3, la tercera es la perfecta sumisión del carácter. Perfecta sumisión del carácter. Y la número 4 es la perfecta madurez del carácter. Perfecta madurez del carácter. Y eso es lo que queremos estudiar en esta primera sección antes de pasar directamente al cuarto pilar de la teología de la última generación. Antes de hablar de la posibilidad de perfección de los cristianos y específicamente cómo va a ser la última generación, tenemos que conocer sobre este punto. Tener claro, cuando se escucha la palabra perfección en la Biblia, tenemos que saber de qué tipo de perfección se está hablando. Que no siempre se refiere a la misma. Por ejemplo, vamos a ir a algunos textos, vamos a leer esos pasajes y usted analice allí. Ya les di cuatro dimensiones diferentes de la perfección, ¿no es así? Le mencioné la absoluta, la de naturaleza, la sumisión del carácter y la madurez del carácter. Se la deben aprender. Son esas cuatro. Ahora lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para que sea dinámico. Yo le voy a dar un texto en la Biblia. Ustedes van a leer el texto y ustedes me van a decir a qué tipo de perfección está haciendo referencia, según a lo que a ustedes les parezca. Que correspondan a una de esas cuatro, por supuesto. El primero es Malaquías 3:6. ¿Quién lo busca? Malaquías 3:6. Que el que lo busque y lo encuentre lo puede leer. Malaquías 3:6. Muy bien, dice ahí que porque yo Jehová no cambio. Y usted me pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema de la perfección? Bueno, ahí habla algo acerca de la naturaleza de Dios, ¿no es así? Está hablando de Jehová Dios, no está hablando del hombre, no está hablando de los ángeles, no está hablando de la raza humana actual. Así que se refiere a Dios, y Dios en su carácter, en su naturaleza, tiene un principio que es que Dios no cambia, Dios es el mismo siempre. Y entonces, si Dios es inmutable, Dios es el mismo, Dios no cambia, entonces la perfección de Dios, ¿cómo es?
¿De qué tipo de perfección estamos hablando ahí? ¿A cuál corresponde? De las cuatro. A la absoluta, muy bien, a la primera. Estamos hablando de la perfección absoluta, que es una perfección completa en todos los sentidos de la palabra, en todos lo que usted puede imaginar. Dios es perfecto. Y por eso Dios no cambia. Su carácter no varía. Vamos a ver otro texto y ustedes van a ver ahí. Vamos a leer Génesis capítulo 1, Génesis 1, 27, 28 y 31. O sea, los versículos son 27, 28 y 31 de Génesis 1. El que lo encuentre lo lee y me dice a qué perfección cree que se refiere. Génesis 1, 27 y 28 y 31. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: multiplicad y multiplicad, llenad la tierra y multiplicad. Y se verá en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las fuentes que se mueven sobre la tierra. Y vio yo todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, de una manera, y fue la tarde y la mañana del día. Muy bien, ahí está hablando de la perfección de naturaleza, que es la número 2. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo totalmente perfecto. El hombre era perfecto. Sin embargo, el hombre, como fue creado, el hombre desarrollaría su carácter. El hombre crecería en conocimiento, de modo que el hombre sí va a cambiar con el tiempo. El hombre incluso podía cambiar para bien, pero también podía cambiar para mal, porque sabemos que Adán escogió rebelarse contra Dios, escogió pecar y se convirtió en un pecador. En este caso, el carácter de Adán se degeneró. Así que Adán, como ser inteligente, también tenía lo que nosotros denominamos libre albedrío, que es capacidad para escoger entre el bien y el mal, y libertad para o bien escoger el camino de Dios o bien rechazarlo. Y eso fue lo que ocurrió con Adán. Adán escogió rechazar la voluntad de Dios y se convirtió en un pecador. Entonces Adán iba a crecer en conocimiento, iba a desarrollar su carácter, Adán iba a cambiar. En cambio, Dios no crece en conocimiento, Dios no cambia. Así que la perfección de Adán, si bien no es absoluta, Dios cuando lo hizo a él y lo creó, lo hizo como bueno en gran manera y tenía la imagen de Dios. Así que Adán fue hecho a imagen de Dios y era bueno en gran manera. Sin embargo, no era inmutable. Adán estaría sujeto a cambios y iba a crecer en conocimiento, en sabiduría. Así que Adán podía pecar. Dios, vamos a encontrar que la Biblia dice que Dios no puede pecar. Adán sí podía pecar, así que la perfección de Adán es una perfección limitada en su esfera. Él era perfecto porque Dios lo hizo bueno en gran manera, porque dice la Biblia que cuando Dios terminó su creación, dice que vio todo lo que había hecho y era aquí que era bueno en gran manera. Así que Adán fue hecho de una naturaleza perfecta, hablando tanto de sus facultades físicas inferiores. Recuerden su carne, la carne de Adán, el cuerpo físico de Adán era simétrico, perfecto, pero también sus facultades superiores, o sea, su carácter, el carácter con el que Dios lo dotó, era perfecto. Así que Adán tenía la perfección de naturaleza. Dios, por otro lado, tiene la perfección absoluta. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Vamos a leer, por ejemplo, para argumentar un poco más acerca de la perfección absoluta de Dios, tenemos Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Alguien lo busca, que lo busque ahí y lo lea. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muy bien, ahí está hablando de la inmutabilidad de Cristo. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por supuesto, este pasaje también demuestra la divinidad de Cristo, que Cristo es un ser divino, Cristo es Dios. Y como Cristo es Dios, tiene naturaleza divina,
Cristo también posee en su parte divina la perfección absoluta, o sea que el carácter de Cristo es inmutable, su conocimiento es infinito, inmutable, no varía, no está sujeto a cambios. Así que Cristo también tiene una perfección absoluta. Así que hablamos aquí de la perfección que solamente pertenece a Dios. Ahora, otro texto similar, para que lo anoten, no lo vamos a buscar para aprovechar el tiempo, es Santiago 1:17, que habla ahí del Padre, dice que es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es Santiago 1:17. Así que Dios el Padre tampoco cambia. Ahora lean Isaías 45:23 para argumentar un poco más esto de la perfección absoluta de Dios. Isaías 45:23. También lo buscan ahí y me comparten lo que leen. Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento de mi voz, de mi palabra en mi fiesta, no será revocada. Que a mí se logrará bien y dará toda lengua. Muy bien. Así que cuando Dios pronuncia una palabra por su boca, dice que eso que él pronuncia no puede ser revocado. O sea, ¿qué prueba eso acerca de Dios? ¿Qué característica le da ese texto a la palabra de Dios? Hay una palabra especial para eso. Cuando tú dices algo y eso que tú dices es ley, es irrevocable, no puede estar, no está sujeto a cambios, es inalterable la palabra de Dios. ¿Cómo llamamos a eso? No les viene a la cabeza ninguna palabra, pero hay una palabra específica para eso. Infalibilidad. Infalible. Dios es infalible, o sea, Dios no comete errores, Dios no se equivoca. La palabra de Dios es inmutable y como Dios no puede errar, no comete equivocaciones con su palabra, estamos hablando de un tipo de perfección que es absoluta. O sea, Dios no comete errores matemáticos, Dios no se confunde con su lengua. Nosotros sí nos confundimos, nos equivocamos en nuestras aseveraciones. Dios no falla, Dios no se equivoca. Otro texto sería Eclesiastés 3:14. Lo anoten ahí, no lo vamos a leer. Eclesiastés 3:14 dice que todo lo que Dios hace será perpetuo. No se le debe ni añadir ni quitar a lo que Dios hace. Cuando Dios hace algo, eso permanece ahí perpetuamente. Tenemos también Santiago 1:13. Santiago 1:13, quiero que lo anoten, pero también que lo busquen. Santiago 1:13, vamos a leerlo. Santiago 1:13. Santiago 1:13, ¿quién lo lee? No había resultado por parte del que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Muy bien, dice ahí que Dios no puede ser tentado por el mal y él tampoco tienta a nadie. Así que si Dios no puede ser tentado, Dios, claramente Dios no puede pecar, porque no puede, en primer lugar, no puede ser tentado y para pecar hay que ser tentado. Dios no puede ser tentado y Dios no comete errores, Dios no falla. Así que la perfección de Dios es completamente absoluta. Dios es infalible. Dios es omnisciente. Así que cuando uno habla del tema de la perfección, tenemos que poner en el margen ahí, en una esfera, piensen en su mente, en una esfera, un límite, donde hablamos de una perfección que no le corresponde a ningún otro ser sino a Dios. Solo Dios tiene este tipo de perfección. Nadie puede tener esa perfección. La perfección de Dios, que es la perfección absoluta, solo la tiene Él. Estamos hablando aquí de Dios el Padre, de Cristo el Hijo y del Espíritu Santo. La perfección de Dios es completamente absoluta. De esa, olvídese. Usted nunca, por los siglos de los siglos, nunca va a llegar a la perfección de Dios. Eso es un atributo incomunicable de Dios. Es un aspecto de su naturaleza
que es exclusivo de Él, así como lo es la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, la eternidad, porque solamente Dios es absolutamente eterno, y la inmortalidad inherente. Así también Dios es absolutamente perfecto e infalible. Ahora, la otra perfección, la número 2, que fue la que hablamos, de naturaleza, que vimos que es la que tiene el hombre. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto en cuanto a su naturaleza se refiere. No lo hizo absolutamente perfecto, no, lo hizo perfecto de naturaleza. Porque para Dios hacer a otro ser absolutamente perfecto sería crear a Dios, y Dios no puede ser creado. Porque al mismo momento que Dios sea creado, dejaría de ser Dios. Entonces, sobre la perfección de naturaleza, podemos leer, por ejemplo, Hebreos 2:7, hablando de esa perfección de la que Dios dotó al hombre. Hebreos 2:7, ahí dice que Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Hablando del hombre, el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. No lo vamos a leer, ustedes después lo leen. Hebreos 2:7, así que aunque la naturaleza del hombre fue hecho un poco inferior a la naturaleza que tienen los ángeles, sin embargo también fue hecha perfecta, porque leímos en Génesis, recuerdan nuestro texto de Génesis capítulo 1, el versículo 31, que Dios todo lo que hizo lo hizo bueno en gran manera, así que la naturaleza del hombre era buena, era perfecta. Ahora, ustedes saben, hablando un poquito acerca de esta perfección de naturaleza, esta perfección, por ejemplo, la tienen, ya que le leí el texto ese de Hebreos 2:7, la tienen también los ángeles. Por supuesto, estamos hablando de los ángeles santos, los ángeles que permanecieron leales a Dios y que viven aún en el cielo. ¿Me queda claro? Los ángeles que todavía conviven con Dios en el cielo continúan teniendo una naturaleza perfecta. Ahora, la naturaleza de los ángeles no es carne, los ángeles son espíritus. La Biblia los llama llamas de fuego. Ahora, si bien los ángeles son perfectos, los ángeles no tienen la perfección absoluta. Así que ni los ángeles, ni siquiera los ángeles tienen perfección absoluta. Los ángeles se pueden equivocar. Y usted pregunta, ¿cómo podemos probar? ¿Cómo sabemos que los ángeles cometen errores y se equivocan? ¿Cómo lo sabemos? ¿Alguien tiene una idea? Precisamente, ¿por qué cayeron cerca de la tercera parte de los ángeles del cielo? Un gran número de los ángeles que en un principio vivía con Dios en el cielo, Satanás, Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo porque cayeron, cometieron el error y pecaron contra Dios, y les falló, vamos a decir, su perfección de naturaleza. Así que la perfección de naturaleza no es la misma perfección de Dios, que es la absoluta. Dios no comete errores, no puede ser tentado, Dios no puede pecar. Los ángeles sí fueron tentados y pecaron. Así que aunque tenían la naturaleza perfecta, no tenían la perfección absoluta. Así que cuando alguien les diga, no, que ustedes creen en la perfección absoluta, ustedes dicen que se puede ser absolutamente perfecto, usted dígale que no. Nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos que podamos ser absolutamente perfectos, porque creemos en la perfección absoluta, porque ya hemos probado bíblicamente que la perfección absoluta solamente es de Dios. Solamente Dios tiene esa clase de perfección. Nosotros no podemos alcanzar ni tener esa perfección. Ni siquiera los ángeles la tienen. Ahora, cuando el hombre pecó, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con la perfección de naturaleza. Pero cuando el hombre pecó, algo cambió, y vamos a estudiar un poco acerca de esto. Vamos a leer Romanos 6:16. Romanos 6:16. ¿Qué dice allí acerca de la naturaleza del hombre? ¿Cómo cambió un poco? Esto tenemos que entenderlo. No sabéis que sometéis a alguien con esclavo para obedecerles. Yo soy esclavo por aquello que sometéis. Si hay pecado para muerte, considera obediente para que. Ahí nos da la Biblia un principio claro. Cuando tú te sometes a alguien para obedecerle, para seguir su voluntad, tú te haces esclavo de la voluntad de ese ser al que te sometes. En este caso,
si nosotros aplicamos ese principio a la historia de Adán, Adán tristemente cuando escogió obedecer, cuando escogió ceder a la tentación, se convirtió en un esclavo de ¿quién? El pecado, un esclavo de Satanás. Muy bien, entonces Adán perdió ¿qué tipo de perfección? ¿Cuál perfección perdió? Perdió la de naturaleza. Dejó de ser ya un ser que cuando Dios lo había creado era bueno en gran manera y eso se transformó. Ahora ya Adán no era bueno en gran manera. Ahora podríamos decir que era malo en gran manera. O sea, su naturaleza sufrió un cambio. Vamos a segunda de Pedro 2:19. Segunda de Pedro 2:19 amplía este principio, también habla acerca del mismo tema y lo enfatiza. Segunda de Pedro 2:19. Porque el que es vencido por alguno es el esclavo del que lo venció. Muy bien, el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció, dice claramente ahí. Entonces, ¿quién fue el vencido? Adán. ¿Y de quién fue hecho esclavo? Del pecado. Y el autor del pecado es Satanás, así que por omisión es esclavo de Satanás. Jesús también habló acerca de esto en Juan 8:34. Vamos a leerlo, en Juan 8:34. Estamos analizando cómo cambió la naturaleza humana después que Adán pecó. ¿En qué fuimos transformados todos? Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muy bien, todo aquel que practica o hace el pecado es un esclavo del pecado. Ahí bien clarito el texto bíblico, así que eso no tiene ni discusión. Ahora, hay algo que la Biblia también establece y lo deja bien claro. En nuestro estado actual, en nuestra condición actual, la naturaleza humana, o sea, recuerdan nuestro tema donde hablamos sobre la naturaleza superior y la naturaleza inferior. También cuando Adán fue creado, por supuesto, tenía estos dos elementos en su naturaleza. Tenía su mente, el desarrollo de su carácter, pero también tenía el cuerpo físico, la carne. El pecado afectó estos dos aspectos de la naturaleza humana. O sea, no solo afectó el carácter de Adán, y Adán se volvió, entró en Adán el hábito de pecar. O sea, desarrolló un carácter con propensiones del pecado. O sea, que era propenso a pecar. Estaba habituado a pecar. Eso pasó con la naturaleza superior de Adán. En su carácter, en su personalidad, se desarrolló el vicio y el hábito de el pecado, de practicar el pecado. Ahora, el pecado no solo afectó eso, sino que también afectó la naturaleza inferior. La naturaleza de la carne y el cuerpo físico de Adán se vio afectado por el virus del pecado y empezó a verse deteriorado y enfermo. Por eso que con el tiempo Adán fue enfermando, fue envejeciendo y su cuerpo físico empezó a desarrollar también apetitos, pasiones y deseos por el pecado. Y entonces, lamentablemente, por ley de la herencia, se transmite la naturaleza inferior. El carácter de la naturaleza superior no se pasa, se desarrolla después que uno nace, pero sí se pasa por herencia, se transmite la naturaleza del cuerpo físico, la naturaleza de las bajas pasiones, la naturaleza inferior, se transmite por ley de herencia. Por eso nuestra carne actual es denominada como una naturaleza humana caída y pecaminosa. Hablándonos acerca de ese tipo de carne que tenemos ahora, vamos a 1 Corintios 15, 49 al 56. 1 Corintios 15, 49 al 46. Y ahí la Biblia nos da un dato muy interesante acerca de nuestra condición actual. 1 Corintios 15, 49 hasta el 56. ¿Alguien quiere leerlo? Es un texto muy interesante. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Muy bien, hago una pausa por ahí. Dice bien claro que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Eso lo dice el versículo 50, ¿no es así?
no puede heredar el reino de Dios. O sea, en nuestra condición actual, nosotros no podemos ser trasladados al cielo. No podemos entrar al cielo, no podemos heredar el cielo así. Es necesario que antes de que entremos al cielo, antes de que pasemos a morar con Cristo, ocurra una transformación en el cuerpo físico. Estamos hablando de la carne y la sangre. Tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada, porque como está actualmente, está enferma, está deteriorada, está infectada, tiene que ser cambiada. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora es una carne y una sangre corruptible. Vamos a leer esa palabra a continuación. Entonces tiene que ser cambiada. Sigue leyendo. Y la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pausa y pregunto, ¿quiénes son los que duermen? Los muertos. Ahora, por supuesto, Pablo va a hablar aquí de los que duermen en la fe de Cristo, porque esos son los que van a ser resucitados, según dice la Biblia. Así que no todos, si bien no todos van a morir, no todos van a pasar por la experiencia de la muerte, todos, tanto los muertos como los vivos, tienen que ser transformados. Con los vivos nos referimos a aquellos que van a quedar vivos hasta que Cristo venga. O sea que en el día, el mes y el año en el que ocurra la segunda venida de Cristo, las personas, los fieles que queden vivos hasta ese momento, junto con los que durmieron, que van a resucitar y se van a unir todos en un mismo grupo, todos tienen que ser transformados, tanto aquellos que durmieron como los otros que quedaron vivos hasta ahí. La carne y la sangre que traen o traían cuando vivían aún, ¿cómo era? Caída y pecaminosa, o como la palabra que se usa aquí, corruptible. Es una carne y una sangre corruptible. Antes de entrar al reino de los cielos, la carne, nuestra naturaleza física actual, nuestro cuerpo físico, tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. Tanto el de los muertos como el de los vivos. Entonces, ¿por qué tiene que ser cambiado? Porque actualmente es corruptible, o sea, es pecaminoso, es caído. Sigue leyendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Tú leíste el 51? Sí. Sí, ajá, sigue. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pausa ahí. Eso tiene que ver mucho con el tema del estado de los muertos, porque hay muchas teorías por ahí, ustedes la conocen, de que se cree que cuando una persona muere, inmediatamente esa persona va al cielo o va al infierno a quemarse, a pagar por sus pecados, pero la Biblia establece claramente que es cuando Cristo venga que la persona va a recibir su recompensa, la recompensa por sus obras, ya sean buenas o sean malas. En este caso, el toque de la inmortalidad, otra cosa que queda demostrada aquí es que actualmente, en nuestra condición actual, nosotros no tenemos la inmortalidad, o sea, no hay nada en nosotros que sea inmortal. ¿Cuándo recibiremos el toque de la inmortalidad? ¿Cuándo? Dice el texto que es cuando Cristo venga, cuando resuciten los muertos. ¿Por qué? Porque allí nuestro cuerpo físico, que ahora es corruptible, va a ser transformado a un cuerpo incorruptible. Cuando recibamos entonces ese cuerpo incorruptible, tanto los muertos que ya van a resucitar incorruptibles como los vivos que van a ser transformados, entonces ahí vamos a recibir la inmortalidad. Dice, esto mortal, o sea, porque ahora en tiempo presente es mortal, entonces allí va a recibir la inmortalidad. O sea, la creencia o la idea de que ya la inmortalidad la tenemos desde ahora es errada, está equivocada. La inmortalidad no la tenemos ahora. Ahora en tiempo presente no somos inmortales. Vamos a recibir la inmortalidad cuando en este momento, en el momento en que ocurra la resurrección. Y esa inmortalidad la recibiremos por medio de la transformación del cuerpo físico que tenemos ahora. Sigue leyendo los próximos versículos. Dice, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita: su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Muy bien, entonces en ese momento podremos, ustedes han visto por ahí, por ejemplo, en varias, incluso quizás en películas o en imágenes, en memes que la gente hace que pintan a la muerte como un encapuchado negro con un asadón, con una, ¿cómo se llama esto? Una guadaña, muy bien, una guadaña. Así, esa es la muerte. Ya ahí entonces nos vamos a poder burlar de la muerte. Muerte, ya no puedes con nosotros. ¿Ve? Porque entonces ya la muerte no va a tener ningún tipo de potestad sobre nosotros. Porque nunca más vamos a ver la muerte. Pero eso ocurrirá cuando Cristo venga. Ahora, ¿por qué leímos todo este pasaje? ¿Por qué estamos estudiando? Porque en realidad estamos estudiando acerca del tema de la perfección, ¿no es así? Bueno, ahí quiero llevarlos a otro texto con el que quiero que enlacen esta información, que es Hebreos 11, 39 al 40. Y ese sí quiero leerlo con ustedes. Hebreos 11, 39 y 40. Y aquí se usa la palabra perfección. Y ustedes van a entender a qué tipo de perfección está hablando. Así que recuerden esto. Para retomar para acá, presten atención acá un momento. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo bueno en gran manera, o sea, lo hizo perfecto, ¿no es así? El cuerpo físico, la naturaleza física de la carne de Adán era perfecta, o sea, su naturaleza inferior y también la superior, ¿ves? Ahora, su cuerpo era perfecto. El pecado echó a perder, estropeó la naturaleza de Adán. No solo en su aspecto físico, sino también en su aspecto moral, en sus capacidades superiores. Ahora, según la Biblia, después del pecado, toda la raza humana conserva durante esta vida terrenal un cuerpo, una naturaleza humana corruptible, o sea, corrompida por el pecado. Es una naturaleza humana que se ha degradado, degenerado por causa del pecado. Nuestro cuerpo físico ahora es caído, es pecaminoso, tiene impulsos hacia el mal, tiene malos deseos, y eso está ahí en la carne. Pero eso nos va a acompañar siempre durante nuestra vida terrenal. Cuando lleguemos a la segunda venida de Cristo y los que durmieron en Cristo resuciten, entonces allí van a resucitar y van a recibir un nuevo cuerpo. Un cuerpo ya como incorruptible. Y allí se les va a dar el toque de la inmortalidad. Entonces también los que llegaron vivos van a ser transformados para recibir un cuerpo también incorruptible. En otras palabras, Dios creó a Adán con una naturaleza perfecta. El pecado nos quitó la perfección de naturaleza. O sea, actualmente nadie tiene una naturaleza perfecta. O sea, en esta vida, en nuestra experiencia aquí en la tierra, usted se debe olvidar también de la naturaleza perfecta. Eso no nos toca ahora. ¿Cuándo vamos a volver a tener la naturaleza perfecta? Cuando Cristo venga, cuando los muertos resuciten, porque allí Cristo nos va a dar de nuevo el toque de la inmortalidad y nos va a quitar el cuerpo corruptible por uno incorruptible, y entonces allí vamos a tener de nuevo la naturaleza perfecta, la perfección de naturaleza. Así que ni la perfección absoluta, porque es de Dios, ni la perfección de naturaleza, porque esa la tienen los ángeles y la tenía Adán cuando era santo en el jardín del Edén, pero ya nosotros la perdimos. Esa no la vamos a tener hasta que Cristo venga. Esa es la que se nos promete que se nos va a dar cuando Jesús venga. Y vamos a leer ahora Hebreos 11, 39 y 40. Dice aquí: y todos estos, ahora ustedes se preguntarán, ¿quiénes son estos? Estos es todo un listado de héroes de la fe que da Hebreos 11. Ahí se habla de Abraham, de Isaac, de David, de Daniel, de Jacob, de un listado grande de profetas y de patriarcas del Antiguo Testamento que fueron justos ante Dios por su fe, pero que lamentablemente todos ellos murieron, todos ellos están muertos. Bíblicamente están descansando o durmiendo, como dice la Biblia, en la tumba. Están ahí descansando hasta el momento de la resurrección. ¿Ok? Y dice aquí,
que todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Saben qué es lo prometido? ¿Quieren saber ustedes qué es lo prometido? Vamos a leer ahora el versículo 13, del 13 al 16, para tomar un poco de contexto. ¿Qué es lo prometido? 13 al 16, más o menos repite lo mismo. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Se dice textualmente lo mismo? Dice textualmente lo mismo, dice, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿a dónde esperaban ir? Al cielo, a la ciudad de Dios. Y la Biblia dice que ellos no recibieron lo prometido. Así que este es otro texto que refuta la idea de que todos esos patriarcas que murieron, su espíritu o su alma fue directamente al cielo y que ya ellos están allá en el cielo gozando del paraíso. Eso es un error, una falsa doctrina, porque la Biblia dice que ellos no han recibido lo prometido, todavía no lo han recibido. ¿Cuándo lo van a recibir? Cuando Cristo venga y resucite. Muy bien. Ellos no han recibido lo prometido. Sigue diciendo, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo creo que el texto es claro. Ahora, murió Abraham, murió Isaac, murió Jacob, murió Daniel, murió Samuel, murió Sansón, murió Gedeón, murieron todos estos héroes de la fe. Y ninguno entró al cielo. Ninguno de ellos, salvo Moisés. Que si quieren al final explico por qué Moisés sí entró al cielo. Moisés, de esta lista que está aquí, es el único que sí entró al cielo. Y otro que se menciona también aquí en esta lista que se llama Enoc. Y hay un personaje más que también sabemos que entró al cielo, pero que no se menciona en esta lista, que es Elías. Pero se menciona, dice, y los profetas, de los profetas. Así que Elías, Enoc y Moisés, ellos sí entraron al cielo. Y sí están allí adelantados. Pero los demás no han recibido lo prometido. Dice, ¿por qué razón no ha recibido lo prometido? Dice el versículo 40, que es el último versículo de ese capítulo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Vieron la palabra ahí? Perfección. Así que para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros, entonces Dios no les ha dado todavía lo prometido, para que ellos, juntamente con nosotros, en un mismo instante, seamos perfeccionados al mismo tiempo. ¿De qué perfección está hablando ahí? De la perfección de naturaleza, del cuerpo físico que va a ser restaurado, regenerado, va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Porque alguna persona podría citar eso y decir, ven, en esta tierra no podemos alcanzar la perfección. Porque hasta que Cristo venga, nadie va a tener la perfección. Y bíblicamente se puede probar que hay una perfección que no la vamos a tener hasta que Cristo venga. ¿Qué perfección es esa? Es la perfección de naturaleza, del cuerpo, naturaleza física, de las facultades inferiores. Hasta entonces vamos a tener una naturaleza caída y pecaminosa, corruptible, degenerada y degradada por el pecado. Entonces le queda claro que la perfección de naturaleza, cuál es y cuándo la perdimos y cuándo la vamos a volver a tener. Ahora, quedando claro estos dos tipos de perfección, nos quedarían por analizar bíblicamente las otras dos dimensiones de la perfección, que es la perfecta sumisión del carácter y la madurez del carácter. ¿Qué perfección es esa? ¿Y cuándo la vamos o la podemos tener? Vamos a ver esto bíblicamente. Vamos a ver las evidencias. Porque vamos a encontrar que la absoluta es de Dios. Esa no la vamos a tener nunca. La de naturaleza la perdió Adán. Pero la vamos a tener cuando venga Jesús. Ahora, la sumisión
Y la madurez la podemos tener aquí en la tierra. Y bíblicamente está demostrado. Por eso la Biblia se refiere a personas perfectas que están aquí en la tierra, que vivieron aquí en la tierra. Y esta es la distinción que es importante que usted haga al estudiar el tema bíblico de la perfección. Muchas personas leen la palabra perfección y no hacen una distinción entre qué tipo de perfección está hablando. ¿Se entiende? Entonces vamos a analizar un poco más sobre esto. Vamos a ver, por ejemplo, acerca de la sumisión del carácter. ¿Qué dice la Biblia acerca de la sumisión del carácter? Vamos, por ejemplo, a Mateo 22 y vamos a adelantar un poquito. Mateo 22, 36 al 39. No lo vamos a leer, yo simplemente les voy a hacer un comentario. Luego, en su caso, ustedes lo estudian, lo analizan. Copien los pasajes. Ahora se los voy a repetir. Copien los textos y luego ustedes lo estudian. A ver, simplemente les voy a explicar. Mateo 22, 36 al 39. Allí Jesús, hablando acerca de los dos grandes mandamientos de la ley, él dijo que el primero y grande mandamiento, por cierto, la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta. En la ley de Dios está la perfección de Dios. El primero y más grande de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Fíjense que no dice amarás al Señor con el 99% de tu corazón, con el 90% de tu alma, con el 80% de tu mente, o sea, con casi todo. No. Cuando una persona se entrega a Cristo, cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, que sobre ese tema estudiamos, que fue el tema de la justificación por la fe, ¿recuerdan? Los dos aspectos de la justificación por la fe, el aspecto legal y el aspecto vivencial. Cómo una persona es declarada justa, pero también antes de que Dios pueda declararla justa, esa persona experimenta una transformación, una regeneración y un cambio de vida. Por eso dice que es a partir de ahí una persona nacido de nuevo, que es una persona nueva, es otra persona, un nuevo hombre, y el viejo hombre murió. Así que hay una conversión, un cambio, una regeneración que hace el Espíritu Santo en la persona. Dice aquí que Dios quiere, y ese es el primero y más grande mandamiento, que le amemos con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Así que cuando una persona se entrega a Dios y experimenta la justificación por la fe, y esa persona es declarada justa y hecha justa, o sea que recibe la justicia imputada de Cristo y también la justicia impartida para tener derechos y ser idóneo para el cielo, esa persona, ¿qué tanto de su corazón le entrega a Dios? ¿Qué tanto de su mente le entrega a Cristo? Le entrega el todo, ¿no es así? Por eso Dios dice: toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, todo tu ser. ¿Entienden? Así que nosotros no tenemos, si la conversión es genuina, de verdad, no le entregamos medio corazón, le entregamos a Cristo todo el ser. Así que hay una completa sumisión y entrega de nuestra voluntad, o sea, nuestra voluntad, nuestro yo. Tú lo crucificas el yo, tu voluntad, toda tu vida, toda tu mente y todo tu corazón la sometes a los pies de Cristo. Esta es la sumisión del carácter. Y es una sumisión, por supuesto, perfecta, porque para que sea todo el corazón, toda el alma y toda la mente, no puede haber una entrega a medias. Tiene que ser una entrega completa. Entonces, esta perfección, este tipo de perfección, ¿es posible experimentarlo aquí en la tierra? Esta perfección es la única, y escuchen esto, presten atención para que queden claros. Esta perfección es la única que Dios pide para salvarte y para llevarte al cielo. Y tenemos el clásico ejemplo del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz nunca asistió a una iglesia, probablemente no tuvo tiempo ni para orar, ni para entregar el diezmo, ni para hacer ayuno, ni una vigilia, ni hacer buenas obras. Así que el ladrón en la cruz no pudo hacer nada de esto. Sin embargo, sabemos que el ladrón en la cruz se salva.
porque la salvación nunca ha sido por obras, ha sido por gracia. Así que el ladrón en la cruz, ¿qué tanto de su corazón sometió el ladrón en la cruz a Dios? Todo su corazón. El ladrón en la cruz experimentó una conversión completa y genuina y le entregó todo su corazón a Dios. Y por eso el ladrón en la cruz sabemos que va a ser salvo. Ahora, probablemente el ladrón en la cruz tenía quizás un temperamento irritable, quizás tenía hábitos de carácter fuerte. Por lo menos sabemos que tenía el hábito de robar y tenía fuertes tendencias y deseos de robar. Él tenía que someter eso. La gracia de Dios, el Espíritu Santo, le iba a ayudar, le iba a capacitar a partir de entonces, si hubiese continuado viviendo, para que pudiera vencer el robo y el deseo de robar. Pero tuvo oportunidad el ladrón de la cruz para desarrollar su carácter un poco y probar que podía vencer sobre el hábito de robar. No tuvo tiempo para eso. Simplemente reconoció que era un pecador y le entregó su corazón a Cristo. Y su entrega fue completa, fue perfecta, sometió toda su mente, todo su corazón. Y Cristo, la justicia de Cristo sustituyó, porque Cristo es el sustituto. De hecho, ahí justo a su lado, Cristo estaba ganando el derecho de ser su sustituto y sustituyó su vida pecaminosa, su vida pasada de pecado. Y Dios el Padre declaró a ese pecador justo, como si nunca jamás en su vida hubiese pecado. Lo contó como un ser justo. ¿Y saben por qué hizo eso? Porque el Espíritu Santo obró en el corazón y en la mente de ese pecador una regeneración. Y realmente fue hecho justo. Sometió toda su mente, todo su corazón, todo su ser. Y el estándar, la medida de la ley de Dios fue satisfecho. No hay un estándar más alto que se pueda alcanzar de perfección que la justificación por la fe. Él lo sometió todo y Dios lo vio perfecto, y perfecto va a entrar al cielo. ¿Entienden eso? Y eso es lo que experimenta cada pecador en el momento de la justificación por la fe. Ahora les voy a dar otro texto. Por ejemplo, David conocía esto. David sabía cómo operaba el proceso, la verdadera justificación por la fe y el verdadero perdón de Dios, que no solo perdona legalmente, sino que también transforma, cambia, da poder, implica una impartición de justicia, que Cristo imparte su justicia, haciendo realmente justo al pecador. ¿Cómo sabemos que David sabía eso? Cuando usted lee el Salmo 51:10, en el Salmo 51:10, allí tú lees que David, cuando estuvo arrepentido de su gran pecado, él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el verdadero arrepentimiento, la verdadera experiencia de la justificación por la fe. Cuando el verdadero perdón llega al pecador, ocurre una nueva creación. Es quitado el corazón de piedra y en su lugar se coloca un corazón de carne. Por eso David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Otro texto es Hechos 15, 8 y 9. Hechos 15, 8 y 9. Allí Pedro relata la conversión de Cornelio y su casa. ¿Recuerdan la experiencia de Pedro mata y come? Cuando Pedro entendió que con esa visión Cristo quería darle a entender, enseñarle que a ninguna persona, aunque no fuera judío, a ninguna persona debía llamar él común o inmundo, o inmunda, porque los judíos tenían la costumbre de llamar a una persona que no era judía, era un gentil, lo llamaban como un inmundo. Pero por medio de esa visión, Dios le hizo entender a Pedro que él no debía llamar a ninguna persona, ningún ser humano común o inmundo, porque la sangre de Cristo había sido derramada por todo ser humano. Y Cornelio y su familia fueron aceptados en el pacto de la gracia y experimentaron la experiencia del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo. Y Hechos 15, 8 y 9, allí Pedro relata que Dios les dio el Espíritu Santo a ellos, también así como a nosotros, y dice lo siguiente: purificando por la fe sus corazones.
Así que el momento de la experiencia de la justificación por la fe que experimentó Cornelio con su familia, con su casa, ellos recibieron la purificación de sus corazones, fueron hechos puros. Esto no es legal, esto es vivencial. Y estamos hablando de la justificación por la fe. Ahora vamos a leer Filipenses 3:15. Filipenses 3:15. Este sí quiero leerlo. ¿Y de qué tipo de perfección estamos hablando? No estamos hablando de la madurez del carácter, estamos hablando de la sumisión del carácter. Filipenses 3:15. De hecho, este texto nos va a dar la entrada para hablar sobre la otra perfección, la que nos falta, la final, que es la madurez del carácter. Bien, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 15. Filipenses 3, desde el 12 hasta el 15. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Aquí está hablando Pablo y está hablando de algo que él dice, no lo he alcanzado. Hay algo que está ahí, hay una meta, un punto, pero que yo no lo he alcanzado aún, dice Pablo. ¿Cuál es? Dice, ni que ya sea perfecto. Así que esta meta, este punto, que él dice que no lo ha alcanzado aún, que él todavía no es perfecto, en este sentido, es un tipo de perfección. Ahora les pregunto, ¿Pablo era un mundano? ¿Pablo era un inconverso? ¿Pablo era un ladrón, un asesino? No, ya Pablo estaba convertido, ya Pablo tenía fe en Cristo. Así que digamos que en cuanto a sometimiento de carácter, Pablo había hecho un pacto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Pablo ya se había convertido a la fe cristiana y ya Pablo había experimentado, vamos a decir así, la misma justificación por la fe que el ladrón en la cruz, ¿no es así? En otras palabras, ya Pablo vivía en la sumisión del carácter, ¿entienden? Por medio de la fe, en la perfección que se alcanza mediante el sometimiento del carácter. Pablo tenía eso y vivía en eso, porque eso también como resultado trae un proceso de santificación para conservar ese sometimiento. Así que Pablo ya había experimentado la justificación por la fe, sin embargo dice no ser perfecto todavía, así que está hablando de otra perfección que no es la sumisión del carácter, que no es la que se experimenta en la justificación por la fe, sino de una que él todavía no ha alcanzado. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome lo que está delante. Ahora dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora dice algo aparentemente contradictorio. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Se incluye ahí él como una persona perfecta? Sí. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Entonces, Pablo, aclárate. ¿Por fin eres perfecto o no eres perfecto? Porque primero me dices que no lo he alcanzado y después me dices que sí, que ya eres perfecto. Que hay un grupo en la iglesia, dice, un grupo al que dice que ya somos perfectos. ¿Cómo podemos ser ya perfectos y sin embargo no haber alcanzado cierta perfección? Bueno, es que aquí está hablando de los últimos dos aspectos o dimensiones de la perfección. Como les dije, hay una perfección que ocurre en la justificación por la fe, en el proceso de justificación por la fe, que es la perfecta y completa sumisión del carácter. Y por eso dice en el versículo 5, por eso, así que todos los que somos perfectos, porque Dios cuenta como una persona perfecta aquella que ha sido justificada por la fe y que está en el camino de la santificación. Sin embargo, hay una meta, hay un blanco
que al que somos llamados a llegar, pero que Pablo dice no haber alcanzado aún. ¿Cuál es ese blanco? ¿Cuál es esa meta? La perfección. ¿Cuál? Naturaleza. Mm, Bueno, la de naturaleza es verdad que todavía no la hemos alcanzado, pero esa yo no me esforzaría por alcanzarla, porque en esta tierra no la voy a alcanzar, ¿entiendes? O sea, no sería una meta a la que llegar, una meta a la que yo, como dice Pablo, dice, me olvido todo lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, prosigo la meta. Y dice, más, un poco más anterior, dice, para ver si logro ir, o sea, a ver si logro llegar a esa meta, ¿entiendes? Así que Pablo está hablando de algo a lo que se puede llegar ahora. A que madurez del carácter, muy bien. Esa es la perfección de la madurez del carácter. Porque sabemos que en esta tierra, aquí ahora, por mucho que nos esforcemos, nunca vamos a llegar a la perfección de naturaleza. Esa nos la va a dar Cristo como un regalo cuando Él venga. De esa, olvidémonos. No es para ahora. Y la absoluta ni hablar, eso es solo de Dios. Ahora, la sumisión por medio de la fe en el momento de la conversión. La madurez es la que nos falta. Y de esa vamos a hablar después de un receso.